Amigos, bienvenidos. Estamos con el señor Abraham Martínez. Le corresponde la disertación hoy, la de las palabras de reflexión sobre diferentes temas de Benay Noach. Hemos estado invitando a nuestros alumnos y hoy el señor Abraham Martínez, directamente desde México, nos va a estar hablando unos minutos. Adelante, don Abraham, bienvenido. Gracias, Rabino, muchas gracias por la invitación. Y antes que nada, gracias a todos por estar aquí presentes. Muy complicado decir cosas nuevas, la verdad. Hablar sobre algo innovador, muchas personas pueden decir muchas cosas, pero yo quisiera hablarles sobre algo muy importante el día de hoy y sobre uno de los temas que creo yo que son muy básicos tanto para el Benay Noach como para todas las personas en el mundo. Pero antes de comenzar, quisiera yo decir que con el permiso de los cielos y con el permiso de nuestros maestros, nos ponemos a decir las siguientes palabras. ¿De dónde tomamos lo que vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a hacer un pequeño espacio publicitario, sí, pero hay muchos libros donde uno puede estudiar y aprender cosas. La persona lo primero que buscan cuando inician en su proceso de aprendizaje es saber cuál es el primer libro que deberíamos de comprar, qué es la primera información que deberíamos de leer, cuáles son las cosas que deberíamos de utilizar para inicio, ¿no? Yo quisiera darles hoy un obsequio que yo recibí de mi queridísimo rabino Boaz Fariñas, que él nos hablaba sobre algo muy importante. En la Torá hay para el judío 13 conceptos básicos o principios que Maimónides resume, conocidos como los 13 principios de fe, ¿de acuerdo? El número 13 sigue apareciendo de muchas formas. También lo vemos en que Hashem, cuando se presenta como She, le da 13 atributos divinos para que el pueblo judío se pueda acercar y hablar con Hashem. Pero partiendo de este punto, hoy les quiero obsequiar algo muy importante que tiene que ver tanto para judíos como para Benay Noach. Y son las 13 máximas del rabino Israel Salander. No creo que nos dé tiempo de hablar de todas, ¿vale? Pero podemos hablar un poquito de ello. Antes de comenzar, nuestro queridísimo rabino Fariñas acaba de sacar a la venta o poner a la puerta de todos y cada uno de ustedes este magnífico libro, ¿sí?, sobre la vida grandiosa del rabino Salander. Así que, si me permiten, quisiera hacer una pequeña presentación, para que podamos visualizar en la pantalla, ¿verdad? De qué hablamos el día de hoy. Pero antes que nada, ¿sí?, queremos decir que este es un tema que Rabino Boaz nos lo ha obsequiado para que nosotros podamos aprender y podamos acercarnos a algo muy importante. Antes de comenzar a hablar sobre las 13 máximas de Israel Salander, ¿sí?, primero sería bueno hablar sobre quién es Israel Salander. Genio promotor del movimiento universal del estudio sistemático conocido como el Musar. ¿Qué es el Musar? El Musar es básicamente, las personas lo conocen como ética, pero es básicamente la introspección ética de las leyes, cómo acercarnos a Hashem de la forma ética, de la forma más acentuada hacia nuestro comportamiento, conducta en nuestro diario vivir. Muy importante saber que en el caso del Musar, en tiempos anteriores al rabino Israel Salander, se estudiaba como algo también en las yeshivot, en las escuelas judías, pero no como él lo vino a presentar. Él es uno de los más importantes estudiosos de este tema, sobre el estudio del Musar. Nos relatan a la historia de él que hace mucho tiempo él estaba muy joven
y un hombre se acercó y le dijo, ¿sabes qué? Si tú quieres ser un gran rabino, tú debes dedicarte a las cuestiones de Musar y de ética. ¿Pero qué es el Musar? ¿Qué es la ética? ¿Qué consiste todo esto? Aquí en México, para nosotros, hay una infinidad de opiniones. La gente, cuando comúnmente la ves en sus reuniones, siempre ponen esa canción muy común que dice, y soy así, así nací y así me moriré, y no debo de cambiar. Yo puedo seguir siendo así, no hay nada porque yo es mi vida, la puedo vivir, yo puedo hacer lo que yo quiera. Sin en cambio, lo que nos viene a presentar el rabino Israel, Lufkin Salander, mi Salander, era de Salander, nos viene a presentar este concepto muy importante sobre que nosotros vinimos a este mundo para cumplir un propósito. ¿Cuál es el propósito en el que Hashem nos manda a este mundo? Es perfeccionarnos, es mejorar, sacar la mejor conducta que nos acerque a Hashem y la mejor conducta que nos pueda conectar también con nuestro prójimo. ¿De acuerdo? Por eso decíamos que es muy importante tomar en cuenta que el Musar debe ser una parte fundamental de nuestros estudios. Si nosotros nos dedicamos a estudiar sin tener una base de Musar, la Torah que estamos estudiando no es Torah, porque la Torah requiere de este concepto de introspección ética. Nosotros debemos de visualizarnos a nosotros mismos y analizar que todos y cada uno de nosotros somos distintos. Ninguno nació con las mismas cualidades o características. ¿Y por qué Hashem buscaba la diversidad entre todos y cada uno de nosotros? Porque él sabía que dentro de cada uno de nosotros podríamos ser mejores. Pero no nada más eso, sino que tanto a ti como a mí y a todos los presentes, Hashem nos da esa oportunidad de poder comprender cómo estamos nosotros creados. Ahora, primero, antes que nada, tenemos que saber que nada en este mundo fue creado al azar. Nada se dio por mera coincidencia, sino que todo en este mundo tiene un objetivo y tiene un propósito por el cual fue creado. Las piedras tienen un propósito, las plantas tienen un propósito, los animales tienen un propósito. Si todo lo que fue creado en este mundo tiene un propósito, cuanti más razón nosotros como seres humanos tenemos un propósito. Lo primero que tenemos que identificar es que el propósito de Abraham, el propósito de Nehemías, el propósito de Yocheved, el propósito de Carmen, el propósito de cada uno de nosotros es distinto al otro. No es el mismo propósito. Por eso es que Hashem nos manda con distintas cualidades a cada uno de nosotros. Y aquí a donde el Musar nos lleva a hacer esa introspección de visualizar qué cualidades tenemos nosotros y cómo irlas perfeccionando. No nada más se trata de venir y vivir la vida, como dice ese filósofo cantante, ¿no? Vivir la vida loca, sino todo lo contrario, que uno tiene que venir con un propósito y este es el objetivo por el cual nosotros debemos de dar como inicio a el estudio del Musar. Ahora, sin más ni menos, y con el permiso de Rab Fariñas, que yo le voy a pedir antes de que continúe con lo que estamos hablando, que él me diga hasta cuándo, ¿vale? Porque yo me sigo y no sé cuánto tiempo tengamos. Besrat Hashem, lo que podamos hacer hoy, lo podremos avanzar. Pero bueno, decíamos sobre nuestro queridísimo rabino Israel Misalander, que él nos maneja básicamente 13 también máximas de él para que nosotros analicemos y nos conectemos con la práctica de el Musar. Así que sin más preámbulos, quisiera comenzar con la primera. Número 1. En la número 1, él nos pone autenticidad. No hablar antes de estar que estás seguro de que estás diciendo la verdad, ¿sí? Los embusteros pueden parecer tener éxito temporalmente cuando dicen algo y engañan a los demás, pero a la larga
cuando una persona miente, sí, se tiene que esforzar mucho porque sus mentiras cuadren, ¿no? Y cuando una persona dice una mentira lo lleva a otra. Pero a la larga, cuando una persona es embustera y no dice la verdad, ¿sí? Entonces lo que va a suceder es que se va a descubrir esa verdad. Así que decimos que no se le confía al mentiroso, no se le cree, ni aunque el mentiroso diga la verdad. Y es muy importante, nos dice Rab Salander, recuerda, tu reputación depende de la veracidad de tus palabras. Así que es muy importante tener en cuenta esto. Cada vez que nosotros hablamos, debemos de poner en práctica y tener el cuidado de que lo que estamos diciendo nosotros es una verdad, que no hay verdades a medias, ¿sí? Y que tampoco podemos engañar o podemos mentir o podemos hablar sobre cosas que no sabemos. Si no sabes algo, es mejor decir, no lo sé. Pero para entender un poco mejor sobre qué tan importante es la verdad, debemos de comprender que la verdad también tiene que llegar hasta nosotros a través del estudio de la Torah. No hay una verdad en este mundo, solamente la Torah. La Torah es la única que nos va a llevar a la verdad. Si yo me encuentro en una situación en la que no comprendo claramente cómo debería yo de actuar, mi forma más correcta para conducirme es que yo me instruya en la Torah. Y si soy una persona que no sabe estudiar la Torah, para eso tenemos maestros, rabinos, que nos pueden instruir y nos pueden guiar en este tema. He aquí que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el no engañarnos a nosotros mismos. Nos cuenta la historia de un joven que hace muchos años era una persona que tenía citas constantemente con chicas, pero no se casaba. El rabino al verlo dijo, bueno, ¿qué está pasando con este muchacho? ¿Por qué no se casa? ¿Por qué no ha contraído nupcias? Se acerca y le dice al joven, oye, ¿por qué no te has conseguido una esposa? ¿Por qué no te has casado? Y él le dice, híjole, rabino, déjeme comentarle que hasta ahorita yo no había encontrado ni una sola mujer que esté a mi altura. Es que yo he estudiado mucho, soy una persona que sabe mucho y hasta ahorita no he encontrado ni una sola mujer que esté a mi altura. El rabino le dijo, no, aquí tenemos un problema de orgullo, vamos a agarrar, sacó de entre sus cosas un libro y le dio un libro de Musar y le explicó, mira, quiero que leas este libro, que estudies, que aprendas a visualizar las cosas que son correctas de las que son incorrectas, que te acerques al estudio del Musar. Entonces le dio el libro, se fue el joven, pasó el tiempo, pasaron los años y con los años otra vez empezó a ver que el joven seguía sin casarse y que seguía rechazando las propuestas de matrimonio. Entonces se acercó y le dijo, oye, ¿qué pasa contigo? Rabino, qué gusto verlo, porque quiero decirle que el libro que usted me obsequió me ha cambiado el mundo. Muy bien, ¿lo leíste? Claro que sí lo leí completo, de pies a cabeza. Muy bien, ¿y por qué no has conseguido pareja? ¿Por qué no te has casado? Dice, bueno, rabino, es que si antes yo era una persona muy estudiosa, que sabía muchas cosas, ahora que yo ya sé que tengo cualidades buenas o malas, ahora me doy cuenta que soy mucho más grande que antes. Y por eso es que creo que ahora mucho menos hay alguien que esté a mi alcance. Entonces, es muy fácil perder el rumbo o el camino nosotros si nosotros no nos apegamos a las instrucciones. Recuerda que es muy importante este tema sobre la verdad. La verdad es una carga pesada y por consiguiente solo pocos la pueden sostener. ¿Sí? La verdad no queda anulada porque los incrédulos la nieguen. ¿Sí? Es muy importante. Y recuerda, muy importante también, si la agregas a la verdad, estás disminuyéndole. Entonces, no es que uno aumente o que uno diga más de lo que deba de ser. Ese es el punto número uno. Desde luego que les recuerdo que hoy estamos hablando muy por encima sobre estos temas.
yo les recomendaría mucho que adquirieran el libro de la vida ejemplar de Rav Israel Salander, a donde viene con muchas historias muy interesantes y, bueno, a ponerse a contacto con el rabino Fariñas, ¿no? Pasamos con el siguiente punto. Número 2, agilidad. Es muy importante. La agilidad se refiere a que seamos precisos, rápidos, no malgastar el tiempo. Procura estar ocupado siempre, realizando algo útil y bueno. No olvidemos que cuando uno está en ociosidad, ¿sí?, uno tiende a cometer muchos errores. Por eso los sabios nos recomiendan que la persona debe ser una persona que esté siempre pensando en hacer su trabajo, tener un oficio, en estudiar Torah, y así no cometerá pecados. El tiempo, debemos de recordar, el tiempo es vida y el tiempo no regresa. No es correcto que lo desperdiciemos. Hoy tenemos la oportunidad de estudiar Torah, de aprender un nuevo lenguaje, de aprender alguna nueva habilidad, pero siempre de estar constantemente trabajando. Sea atento a tus responsabilidades. Siempre estar al pendiente de lo que te corresponde hacer, de tus obligaciones, para no caer en cosas que te alejen de Hashem, y en este caso, Hasbe Shalom, que no cometas pecados. ¿De acuerdo? Recuerden que no hay descanso que valga, salvo el que le siga del trabajo. Es muy importante que seamos atentos a hacer todo lo que nos corresponde trabajar y hacerlo de una manera rápida, precisa y enfocada. Tenemos que ser objetivos. Lamentablemente, muchas veces no nos damos cuenta que nuestro tiempo en este mundo también está limitado. Y muchas veces nos podemos hacer muchas situaciones sin visualizar un objetivo. ¿A dónde voy a llegar? Tengo que ser consciente que cada día es una oportunidad para que yo pueda ser mejor persona, pero que también mi tiempo en este mundo está limitado. Número 3, decíamos, bueno, perdón, número 3, bueno, antes de cerrar, aquí hay un texto que tenemos. El cerebro es al holgazán como una antorcha al ciego. ¿Ok? De nada sirve que tengas todos los dones, todas las cualidades, todos los recursos si eres una persona holgazán. De nada va a servir. Todo lo que tú tengas no te va a hacer llegar a nada. Siguiente punto. Diligencia. Entrénate a decidirte a seguir por un camino, y una vez que tomes esa resolución, esa decisión, no vaciles. Muchas veces iniciamos proyectos y no los terminamos. Lleva a cabo sin demora lo que tengas que hacer. Si tienes una dificultad en tomar una determinación, entonces lo que debes de hacer es pedir consejo a alguien que sepa, pero no permanezcas en un estado mental confuso, de indecisión. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Tienes que ser decidido. Y ya que tengas una decisión, llévala a cabo. No dejes que pase el tiempo. Recuerda, la ociosidad cansa más que el trabajo. ¿Sí? Número 4. Y aquí tenemos que hablar sobre el tema de la estima. Es muy importante que recuerdes que debes de respetar a todas las personas en este mundo, aun si la persona es diferente a cada uno de nosotros y no comparte nuestras ideas, nuestras opiniones. Nunca te debes de olvidar que todo ser humano es algo muy valioso, porque es hecho a la semejanza de Hashem. No olvidemos que todos somos Selem Elohim, o sea, hechos a la semejanza de Hashem. No persigas tu propia fama, ¿no? Porque la gente no respeta a las personas que son orgullosas. Recuerda lo que nos decía Ben Somá, ¿quién es el que debe ser célebre? Quien honra a los demás, aquel que busca que los demás reciban el honor.
también debes de recordar que es mejor honrar a una persona sin dinero que al dinero sin persona. Es importante que tengamos claro, ¿sí?, que la estima, tanto nuestra como la de los demás, es muy importante. Un renombre inmerecido, nos explican los sabios, como en el caso del Hafetz Haim, un renombre inmerecido trae más vergüenza que honor. Y por último, nos dice el rabino Israel Misalander, no hay persona más dependiente de otros que aquel que busca honores. Rab Fariña nos ha dicho, aquel que busca honores los perderá, porque está en el proceso de buscar honores. No, la mejor estima que puedes tener es la estima que está basada en que los honores que se reciban sean para Hashem, para Boré Olam, que Él sea el que reciba todo el reconocimiento. Ok, número 5. Tranquilidad mental. No debes de permitir que las cosas que no son importantes, todas estas cosas que son banales, ¿sí?, perturben tu tranquilidad mental, perturben tu paz espiritual. Debes disciplinarte, debes tener tu vista puesta a lo que es tu meta, como decíamos anteriormente, que es lo que significa mirar adelante y pensar en las cosas que realmente son importantes en tu vida. Debes de tener muy claro cuáles son las cosas que son importantes. No te precipites, porque te podrías encontrar con algunas molestias inesperadas en el camino de tu vida que te pueden quitar la tranquilidad mental. Muchas veces nos angustiamos hoy y Hasbe Shalom, y si hoy no cae el sustento, y si mis hijos que están buscando, por ejemplo, la universidad, no lo aceptan en la universidad, y si pierdo mi trabajo, y si me regañan, y si me deja mi pareja, no te precipites, no estés pensando por demás, porque el que piensa mucho, quien piensa demasiado, siempre termina cayendo presa de sus malas inclinaciones. No te precipites. Recuerda que quien ama apresurado, también odia apresurado. Así que es muy importante que siempre procures mantenerte en paz, con tranquilidad. ¿Cómo logro yo dejar de pensar en las preocupaciones cotidianas del sustento? Lo vas a lograr cuando tú aceptes que todo está bajo la Ashkaha Pratit, bajo la supervisión de Hashem. Que Hashem supervisa todo. Y cuando Hashem supervisa todo, Él busca tu beneficio. Él busca que a ti te vaya bien. Y si Hashem busca que te vaya bien, debes de confiar en Él. Y es aquí a donde nuestra emuná, nuestra confianza en Hashem, nuestro bitajón, nuestra fe, nuestra completa confianza en Hashem es muy importante. Aprender a confiar en Hashem. Y eso de aprender a confiar en Hashem surge, como decía anteriormente en la clase que teníamos con Rav Boaz, surge de la gratitud. Cuando la persona empieza a agradecer, la persona se volverá consciente de lo que tiene y a través de reconocer lo que tiene, podrá dar gracias a Hashem. Hasta un espacio. Rav Fariñas nos ponía una actividad que es sumamente importante y te la recomiendo. Agradecer todos los días. Puedes hacerlo en una libretita, en una hoja. En los grupos tenemos un espacio donde puedes tú escribir tu gratitud diaria, ¿no? Y escribir en una hoja, yo quiero agradecer por esto, por lo otro, por aquello. Eso te permite visualizar realmente de dónde viene todo lo que tú eres y que tú estás en este mundo porque Hashem así lo determinó, con todo lo que tiene que ver con este mundo. Recordémonos que es muy importante, ¿sí?, que nosotros tengamos en cuenta de dónde viene todo. Por eso es que nos recomienda el Sefer Hasidim, no odies a una persona para mantener el amor de otra, porque a veces sucede en nosotros, ¿sí?, que empezamos
a tener ese error, porque nosotros no estamos visualizando que Hashem tiene un plan y que sus planes son perfectos. Número 6. En la número 6 nos dice Rav Israel Misalander sobre la suavidad. Este es muy importante consejo que Shlomo Amelech, el rey Salomón, nos dice. Siempre hay que dirigirse con dulzura, ser noble con los demás. Él nos dice en el libro de Coelet, en el capítulo 9, en el verso 17, las palabras de los sabios se hablan con suavidad. Es muy importante que uno se dirija con dulzura con los demás. No hay necesidad de hablar fuerte, no hay necesidad de gritar o de hablar palabras duras con los demás para que nos pongan atención, sino todo lo contrario. Cuando tú tengas un momento de hablar con los demás, sea amable, sé lo más amable que puedas ser. Piensa en cómo tú quisieras que te trataran los demás y así trátalos para que tú puedas ver en los demás a ti mismo el trato que tú quieres recibir. Ahora, no siempre uno va a poder lograr estar de buen humor. Probablemente va a haber algún día que nos lleguemos a enojar con alguien que nos pudo haber hecho enojar o nos agarró en un momento inadecuado en el cual nos enojamos. Recuerda, no exagerar, no te enojes de más, ¿sí? Si estás molesto, procura poner freno cuando estés molesto y no exageres. Recuerda lo que nos dice Ibn Gabrión, mi amigo es aquel que me advierte de mis errores a solas. Si algo está sucediendo, si hay alguna molestia, si hay alguna insatisfacción, lo más correcto es que nos acerquemos con esa persona y no la humillemos públicamente, sino todo lo contrario, ¿sí? Nos acerquemos, le hablemos en privado, mira, ¿sabes qué? Yo encontré este problema, veo que tienes esta situación, solo te quiero comentar que tienes que ser cuidadoso, hay alguna situación, hay algo que está pasando. Hablar con total honestidad, con total sinceridad. No hay necesidad de ser grosero con los demás o de ser crueles con los demás cuando uno es sincero. Uno puede ser sincero y a la vez uno puede ser bondadoso y amable. Recordemos que es fácil adquirir un enemigo y que es más difícil adquirir un amigo. Recordemos también que los buenos amigos son aquellos que se acercan y nos hablan con honestidad de las cosas que nos equivocamos. Cuando alguien se acerque con honestidad contigo y te diga las cosas con cariño, ten la amabilidad de escucharle y de aceptar la reprensión que te trae. Número 7. Ahora, aquí queremos entrar a un punto que probablemente muchos piensen que no es tan importante. El punto del aseo. La Torá requiere de nosotros, nos exige que tengamos hogares limpios, vestimentas limpias, y en los lugares donde vivamos, la calle donde vivamos, la mantengamos limpia, que todo esté limpio. No se equivoque Rabbi Israel Misalander al decirnos algo muy importante. Nuestra higiene personal y el aseo de nuestros cuerpos son imprescindibles. No provoquemos que los lugares a donde vivamos, en nuestros hogares y también en la ciudad donde vivimos, sean lugares sucios. ¿Sí? Recordemos esa historia que nos habla con respecto a Gilel. Gilel se despedía una ocasión después de haber estudiado con sus alumnos y esto le dicen, ¿a dónde te diriges, maestro? ¿Dónde vas? Y él les dice, voy a cumplir una mitzvah, voy a cumplir una orden, una bendición de Hashem. Pero ¿cuál es esa mitzvah que vas a cumplir? Le preguntan los alumnos y él les responde, voy al baño público a asearme. Ellos se quedan sorprendidos y dicen, pero ¿cómo? ¿A poco esto es un mandamiento? ¿Esto es algo que tenemos que hacer? Y él les contesta, en los teatros, en los lugares públicos, hay encargados que se dedican a limpiar tanto las esculturas de los reyes, se les da, incluso se les paga a las personas por limpiar estas estatuas,
Entonces, él les pregunta, conforme a lo que dice Vayikra Rabá 34:3, no debemos nosotros, que fuimos creados a semejanza de Hashem, ¿sí?, tener el mismo cuidado por nuestros cuerpos. Recordemos que la limpieza también de nosotros expresa lo que hay dentro de nosotros. Debemos de ser personas limpias y los lugares a donde vivamos mantenerlo limpio. Si se rompe una ventana, a repararla. Si se daña una puerta, a repararla. ¿Sí? Si se dañan los zapatos, a repararlos o a cambiarlos. Pero siempre debes de mantener constante el hecho de mantener limpio. ¿Qué sucede cuando no hay limpieza? Unos científicos se pusieron a hacer un análisis en dos ciudades. Una ciudad que era de alta delincuencia y otra ciudad que era de buena economía. Pusieron dos vehículos con las mismas cualidades. Igualitos los dos vehículos en los dos lugares. Entonces nos cuentan, nos relatan que en el lugar donde había mucha delincuencia, en pocas horas ya habían desvalijado el carro. Le quitaron las llantas, le rompieron los vidrios, le robaron los interiores y lo destruyeron como un acto vandálico, ¿sí? Mientras que en la otra ciudad, en la otra parte donde se puso el otro vehículo, el carro estaba intacto. Todo estaba bien, habían pasado días, nadie se había percatado del vehículo. Entonces los científicos no dejaron ahí su prueba. Simplemente se acercaron al vehículo, tomaron y rompieron una ventana del vehículo y se retiraron. En pocas horas, el vehículo estaba igual que el otro vehículo, desvalijado, roto y dañado. Quiere decir esto que hay una conducta en el hombre, que cuando ve descuido, comúnmente procura que ese descuido se repita, ese proceso. Pero si nosotros somos inteligentes, como dice Rabino Israel Misalander, si nosotros somos astutos, mantendremos todo a la perfección, cuidado. Si se rompe una prenda, cambiarla. Si se ensucia una prenda, cambiarse. Pero siempre tener en cuenta que la limpieza es parte muy fundamental, ¿sí?, del servicio a Dios. Número 8. Este es un tema que hoy en día ha cambiado mucho con nuestros tiempos y es el tema de la paciencia. Es imposible, debes de recordar que es imposible evitar ciertos problemas. Hay muchos problemas que llegan a nuestra vida, debes de empeñarte en mantener tu paciencia y aun cuando te enfrentes a un disgusto, a un problema, a alguna situación que tú no vas a poder eludir, cuando pierdes la paciencia, ¿sí?, tu fastidio parece aún peor. Y esto es porque es como un resultado. Cuando tú pierdes la paciencia, sufres aún más. Si tu inconveniente no puede ser solucionado inmediatamente, ¿sí? Por ejemplo, esto sucede cuando una persona se enferma, ¿sí?, que ahora estamos recordando estos tipos de Magefá, que a Kadosh Baruj Hu le traiga refuah shelma a todos los enfermos, tanto de Am Israel como de todo el mundo, ¿sí? Pero cuando uno está enfermo, no es lo mismo que cuando uno está sano. Cuando uno está enfermo, ¿sí?, y uno agrega impaciencia a esa enfermedad, porque uno se siente impaciente, lo que genera uno es que esa enfermedad le traiga más sufrimiento a la persona. Recordemos lo que nos dice el Hafetz Haim. Con fe no hay preguntas y sin fe no hay respuestas. Tenemos que confiar plenamente en Hashem. Cuando la persona es impaciente, lo único que está demostrando es que no confía en Akadosh Baruj Hu y en sus planes. Nosotros tenemos que tener muy claro que todo tiene un propósito y que Hashem traerá en su momento a nuestros ojos, nos dejará ver la luz del por qué nos mandó esta situación. Así que aprendamos a ser pacientes. Número 9. Es muy importante el orden. Guarda todo en su lugar ordenadamente.
Muchas veces, cuando una persona es desordenada, pierde mucho tiempo en estar buscando las cosas. ¿Dónde quedó esto? ¿Dónde quedó aquello? ¿Dónde lo dejé? No, 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 no. Todo lo que emprendas, hazlo de una forma metódica y organizada. Si tienes un computador, una computadora, un ordenador, ¿sí? Ponlo en orden, ¿sí? De la computadora, un archivo por acá, otro archivo por allá, ¿no? Llegas a la casa, ¿dónde dejé mis llaves? ¿Dónde quedaron las llaves? Y a nosotros nos ha tocado atender a personas, porque uno de nuestros trabajos que hacemos es el trabajo de cerrajería profesional, ¿no? Nos ha pasado con personas que pierden la llave. Señor, perdí la llave de mi vehículo, vamos, llegamos con el señor, le hacemos la llave al vehículo y justo en el momento en el que la persona me estaba pagando, agarra y empieza a buscar en su abrigo y ahí estaba la llave. En su abrigo estaba la llave. Y esto sucede porque no hay un orden. Nosotros debemos de ser personas ordenadas. ¿Sí? Si en nuestro hogar tenemos un lugar específico para las llaves, nunca se perderán. Si tenemos un lugar específico para nuestra ropa, para nuestros zapatos, para nuestros libros, para cada una de las cosas debe de haber un lugar específico. Para los lapiceros, hay personas que igual, ¿dónde está el lapicero? ¿Dónde quedó? Porque no, siempre dejamos todo en desorden. Todo lo que emprendas debes de hacerlo de manera organizada, recordemos, y metódica. ¿Qué es el orden? El orden también se basa en la parte de nuestros pensamientos. Esfuérzate en concentrarte en lo que haces y no te distraigas con otros objetivos ni pensamientos, ¿sí? Cuando estás estudiando, estudiando. Cuando estás trabajando, trabajando. Esfuérzate en tomar tus prioridades, darles un lugar, ¿sí? Y en concentrarte para no distraerte en esos objetivos. Recordemos que el orden es muy importante. Esto me hace recordar un padre que mandó a su hijo a estudiar una yeshiva. Lo mandó a estudiar y fue una ocasión a visitarlo. Directamente llegó a su dormitorio, ¿no? Llegó, vio su cama, vio su vestimenta, vio sus objetos personales y vio que todo estaba guardado, ordenado, como decíamos también, limpio, todo cuidadosamente estaba guardado en su lugar, ¿sí? Entonces, al retirarse el director, el Rosh Yeshiva de la Yeshivot, de la escuela de estudio, le preguntó, le dijo, bueno, ¿qué no va usted a preguntarle a su hijo cómo va en sus estudios, si está aprendiendo, qué tanto sabe? Y él le contesta, le dice, no hace falta, ¿sí? Si hay orden en su cuarto, esto quiere decir que también hay orden en su cabeza. Recordemos que es muy importante, el orden habla directamente de lo que hay dentro de nosotros. Una persona que está desordenada en sus ideas, en sus pensamientos, nunca logrará su objetivo. Continuamos. Número 10, ya casi terminamos. Uno de los puntos que Hashem busca de nosotros es que logremos conectarnos con Él a través de la modestia. El ser humilde. Para ser humilde y evitar ser una persona orgullosa, arrogante, debes de primero tener un ejemplo de quien aprender. Porque si tú tienes una persona que es orgullosa y te está poniendo un ejemplo, entonces nunca podrás mejorar. Es muy importante, por eso dicen nuestros hajamim, que te busques de un maestro que te dé un ejemplo de humildad, ¿sí? Yo creo que todos tenemos un maestro al cual nosotros admiramos, un maestro al cual nosotros queremos ser como él o como ella, siendo una rabaní o un rabino, ¿sí? Tú te percatarás que toda persona conoce o tiene un conocimiento, posee un conocimiento, tiene virtudes, buenas o malas. Pero en este caso, debes de buscar una persona que tenga buenas virtudes, virtudes que tú no tienes, virtudes que tú no logras.
Lo primero que tienes que hacer es reconocer tus limitaciones y tampoco debes de menospreciar las buenas cualidades, ¿sí?, de los compañeros que tengas, aquellos que son buenos y que te apoyan y que siempre te están mostrando con su buen ejemplo cómo puedes ser mejor. Nadie puede vanagloriarse de ser más grande, de ser más importante que los demás. Recordemos, por ejemplo, a Moshe Rabenu. Moshe Rabenu era el profeta más grande del pueblo de Israel y sin en cambio, él siempre pensaba y decía para sus adentros, si Hashem, él así decía, si Hashem hubiese elegido a cualquier otra persona en el mundo que no fuera yo, decía Moshe Rabenu, yo estoy seguro que él haría mucho mejor mi trabajo que yo. Abate tu orgullo aquí, para que no seas humillado en el más allá. Es muy importante, dice Rabí Israel Salander, que aprendamos a ser humildes, aprendamos a tener la cualidad de aceptar nuestros errores, identificarlos y buscar un ejemplo a seguir para ser mejores. Y aquí vamos al número 11. Es muy importante tener en cuenta en el número 11 que nos habla sobre la rectitud. Tener en cuenta las enseñanzas de Hillel. Aquello que te es odiado a ti, no se lo hagas a tu compañero. Si tú deseas ser justo con las demás personas, comienza cediendo y renunciando. Pronto vas a percatarte que la felicidad proviene de no recibir. La felicidad proviene de dar, de entregarte por los demás. Una persona es más feliz cuando se da por los demás, ¿sí? Ahora, debes de evitar buscar la búsqueda de los placeres, ¿sí? Debes de evitar querer estar deleitando a los demás, sino que debes de entender que quien ama la rectitud y es justo, ¿sí?, siempre va a buscar hacer lo correcto. Así que, por ejemplo, debes de aceptar la verdad. Si no eres apto para hacer una cosa, acepta que no tienes la capacidad para hacer esa cosa y esfuérzate para ser mejor. No temas a ninguna persona en este mundo, dice Rab Israel Salander. Solo hay una persona a quien tú debes de temer y este es Akadosh Baruj Hu. Recuerda que todo elemento de placer contiene también todo placer contiene un elemento de tristeza. Si tú estás siempre pensando en obtener el beneficio a como dé lugar, esto también traerá su recompensa. Ser recto ante todas las cosas que hagas en tu vida, nunca engañar, mentir, para poder sacar provecho de los demás. Número 12, nos dice Rab Israel Salander, el tema de la austeridad. Hay muchas personas que a pesar de tener mucho, a pesar de ser ricos, de tener economía y riquezas, aún así siguen siendo envidiosos de los demás. Siguen viendo a los demás, él tiene y yo no tengo. Esta clase de personas lamentablemente es muy desafortunada y nunca logrará ser feliz. Este es el punto. Es siempre bueno seguir lo que nos decía Ben Soma. Él nos explica y nos pregunta, ¿quién es rico? ¿Quién es acaudalado? ¿Quién es millonario? Aquel que se alegra con su porción. No emplees tu dinero, tus bienes materiales, sino solamente para hacer el bien, tanto para ti como para los demás. No malgastes aquello que tiene valor. Recuerda
que el sadik, la persona que es justa, también debe de vigilar su dinero con mucho cuidado, debe ser cuidadoso, porque él sabe que el dinero también sirve para cumplir la voluntad de Hashem. Así que cuando una persona es justa en este mundo, observa que sus bienes materiales y su dinero es un medio para un objetivo. No lo ames como si fuera el final por el cual veniste a este mundo, sino observa que Él te puede servir para ganar méritos en el mundo por venir y para hacer lo correcto. Recuerden que la palabra sadik viene de la palabra justicia. Y cuando una persona apoya económicamente, con palabras, o se acerca a las demás personas, ¿sí? Se le considera a esta persona que hizo una sedaká, un acto de justicia en este mundo. Así que recordemos, si en este mundo hay personas que necesitan, es porque Hashem quiere que nosotros las veamos para poderles apoyar. Y esto es algo que Hashem te está regalando en esta vida. Recuerda que sabroso es al hombre el pan habido con engaño, más después se le llenará la boca de cascajo. Nos dice Mishle 20:17. Es muy importante que todo lo que nosotros hagamos con respecto a la cuestión económica sea de una forma bien habida, ¿sí? De una manera justa. Así sea poco lo que nosotros ganemos, pero que sea bien habido. Y por último, completamos hoy el último punto de las 13 máximas de Rab Israel Salander. Les vuelvo a recordar que estamos hablando por encima de ellas, ¿sí? Yo les recomiendo mucho estos libros, son buenísimos, en ellos van a encontrar gran sabiduría de nuestros maestros. Número 13, el silencio. Muchas personas entran en muchos problemas y conflictos por decir cosas que no debieron de haber dicho. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado que en algún momento dijimos algo que probablemente se interpretó para mal y no para bien? Por lo tanto, es muy recomendable que antes de que abramos la boca, pensemos primero en lo que vamos a decir y luego podamos hablar. El silencio, número 13, es el tomar conciencia de aquello que tú estás por decir. Debes de preguntarte, ¿aquello que estoy por decir traerá beneficio a mí o a los demás? ¿O solamente lo estoy diciendo porque lo quiero decir? Si la respuesta es no, si lo que yo voy a decir no va a traer beneficio, entonces mejor es no decir. Uno de los rasgos más poderosos que tenemos en este mundo, ¿sí? Es el de poder hablar, el que tenemos la facultad de hablar. Así que recuerda que las palabras son acciones. Hay personas que desarrollan un deseo, un amor de querer ser sabios, de querer poder estudiar, ¿sí? Y de poder hablar palabras de Torah, ¿sí? Pero recuerda que hablar es como una piedra y callar es como dos. Aprende a manejar los silencios. A veces es mejor no decir nada que decir algo equivocado. Recuerda que la costumbre del mundo es quien habla no hace acciones, ¿sí? Y quien tiene acciones y hace buenas cosas no habla. Es algo muy común que pasa en este mundo. Así que recuerden lo que nos dice Ibn Gabriel, es más fácil retractarme de lo que no dije que de lo que sí dije. Así es como llegamos al final de esta participación. Recordemos cada uno de estos puntos, tengámoslos presentes. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes puede tomar cada uno de estos puntos
y sacarle todavía más enseñanza y hablar de cosas más profundas. Que Hashem nos dé a todos y a cada uno de nosotros la sabiduría, el entendimiento para poder obedecerle y seguir conforme a su voluntad. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros y por haber escuchado estas palabras de Torah. Principalmente quiero agradecer a Rav Boaz, que hoy me dio la oportunidad de hablar con ustedes sobre este tema. No sé si haya alguna pregunta, alguna opinión, algún comentario adicional de alguno de los participantes. Excelente clase. Muchas gracias, señor Abraham. Muchas gracias. Baruch Hashem. Toda Rabá, muchas gracias. Asagu Baruch, señor Abraham. Bueno, amigos, hemos estado disfrutando estas semanas sobre esta sección de los estudiantes participan. Be'ezrat Hashem, la próxima semana seguimos con este proyecto, ¿sí? Vamos a invitar la próxima semana a la señora Shulamit desde Caracas, Venezuela. Be'ezrat Hashem. Todo lo bueno, que esto nos ayuda a mejorar cada vez más como personas. Chao.